En este video vamos a ver el tema de razones trigonométricas en ángulos especiales. Entonces, primero vamos a pasar a ver cuáles son esas tres cosas que debemos saber para poder entender el tema de razones trigonométricas en ángulos especiales. La primera cosa que debemos saber son los tipos de triángulos que hay, o en otras palabras, la clasificación de triángulos. La segunda de ellas es el teorema de Pitágoras. Y la tercera de ellas son las razones trigonométricas que ya todo el mundo conoce, pero igualmente las vamos a volver a ver. En primera instancia vamos a pasar a ver primero la clasificación de triángulos. Para esto vamos a hacer uso de una tabla para poder ver la clasificación de triángulos. El primer tipo de clasificación es la clasificación según sus lados. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Primero vamos a pasar a ver según sus lados. Ok, tenemos tres tipos de triángulos con esta clasificación que vendrían siendo los siguientes. El primero de ellos es el triángulo equilátero. El segundo de ellos es el triángulo isósceles. Y el tercero de ellos vendría siendo el triángulo equilátero. Perdón, el triángulo escaleno. Ok, vamos a ver primero el triángulo equilátero, y ese triángulo se define como el triángulo que tiene todos sus lados de la misma medida. Es un triángulo equilátero. Vamos a pasar a ver rápidamente un ejemplo de un triángulo equilátero. Vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra y vamos a hacer lo siguiente. Acá y acá. Y vamos a pedirle a GeoGebra que nos dé la medida, la distancia entre puntos. De acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Vamos a acomodar nuestro triángulo para que sea equilátero. Y para ello tenemos que hacer que todos sus lados tengan la misma medida. Ahí. Ahora, como podemos ver, todos sus lados tienen la misma medida. Por tanto, decimos que este triángulo es equilátero. Vamos a hacerlo así. Vamos a tomarle una captura. Vamos a meterla acá. Vamos a recortarla. Así. Así ya tendríamos un ejemplo de un triángulo equilátero en nuestra tabla. Ahora vamos a pasar a ver el segundo tipo de triángulos según sus lados, y tenemos el triángulo isósceles. Este se define como el triángulo que tiene solamente dos de sus
lados de la misma medida es un triángulo isósceles. ¿Esto qué quiere decir? Que todo triángulo que tenga solamente dos lados de la misma medida se va a considerar un triángulo isósceles. El tercer lado no es igual a los otros dos. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Vamos a utilizar este triángulo, lo vamos a modificar un poco y vamos a hacer lo siguiente, así, así. Este triángulo, como podemos ver, vamos a ponerlo de este color, como podemos ver, tiene dos lados iguales, que serían de 5, y un tercer lado que no es igual a los otros dos anteriores, que sería 4. Vamos a tomarle una captura, vamos a pegarlo acá, vamos a recortarlo, lo recortamos y ya tendríamos un ejemplo de un triángulo isósceles. Ahora vamos a pasar con un triángulo escaleno. Vamos a ver qué es un triángulo escaleno. Este se define como el triángulo escaleno, o bueno, el triángulo que tiene todos sus lados de diferente medida se considera un triángulo escaleno. ¿Esto qué quiere decir? Que todo triángulo que tenga todos sus lados de diferente medida va a ser un triángulo escaleno. Vamos a utilizar otra vez la herramienta, vamos a utilizar el triángulo, lo vamos a modificar un poco y vamos a ponerlo acá. Y como podemos ver, todos los lados de este triángulo son de diferente medida. Este lado mide 3.96, este mide 5 y este mide 5.39. Vamos a cambiarle el color este, y vamos a pegarlo y lo vamos a poner en nuestro cuadro. Vamos a recortarlo y ya tendríamos la clasificación de los triángulos según sus lados. Bien, ahora vamos a pasar a ver los tipos de triángulos, la clasificación de triángulos según sus ángulos. Vamos a crear una tabla rápidamente. Vamos a unir estas columnas. Vamos a poner estas cuatro. Vamos a poner así y así. Vamos a poner según sus ángulos. El primer tipo de triángulo según sus ángulos, tomando en cuenta los ángulos, sería el triángulo rectángulo. El segundo tipo sería el obtusángulo. Y el tercer tipo sería el acutángulo. El acutángulo. Muy bien, primero vamos a comenzar viendo el triángulo rectángulo y este se caracteriza, bueno, primero vamos a escribir el triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Esto quiere decir que es un ángulo recto. Y por consiguiente, sus otros dos ángulos, debemos recordar que un triángulo solamente tiene tres ángulos, así como solamente tres lados,
Bueno, el triángulo tiene un ángulo el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, es decir, recto, y por consiguiente sus otros dos ángulos son ángulos menores a 90 grados. Esto quiere decir que son ángulos agudos, ¿vale? Para mostrar un ejemplo, vamos a ver rápidamente, con este mismo triángulo podemos utilizar el mismo. Vamos a quitar la medida de los lados que no nos interesa por el momento. Vamos a coger ángulo, así, ¿no? Así, tenemos este y tenemos este. Vamos a acomodar el triángulo para que sea un triángulo rectángulo. Listo. Tenemos acá un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados y los otros son agudos, es decir que miden menos de 90 grados. Ambos miden 45 y 45. Vamos a cambiar el color, poner este color y vamos a tomarle una captura. Vamos a poner como un ejemplo. Ya tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. Antes de pasar al triángulo obtusángulo, vamos a corregir un pequeño error acá. Y por consiguiente, sus otros dos lados son menores de 90 grados. Es decir, que son agudos. Ahora vamos a pasar al ángulo obtusángulo y este se define como el triángulo obtusángulo se caracteriza por tener uno de sus ángulos de más de 90 grados. Bueno, en más de 90 grados. Es decir, que es un ángulo obtuso. Y por consiguiente, sus otros dos ángulos son menores a 90 grados. Es decir que son ángulos, bueno, son menores de 90 grados. Es decir que son ángulos agudos. Vale, entonces tenemos que el triángulo obtusángulo se caracteriza por tener uno de sus lados en más de 90 grados, es decir que es un ángulo obtuso, y los otros dos por consiguiente van a ser agudos, es decir que miden menos de 90 grados. Vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra para hacer un ejemplo. Vamos a modificar un poco este triángulo, vamos a colocar acá, y acá ya tenemos un ejemplo de un triángulo obtusángulo. Vamos a cambiarle el color, vamos a hacerlo un poco más oscuro, lo vamos a poner de este color, y como podemos ver tiene un ángulo obtusángulo, mide 120.96 grados, es obtusángulo porque mide más de 90 grados, y dos ángulos agudos, uno de 27.03 grados menor a 90 grados y otro de 32.01 grados menor a 90 grados. Vamos a tomarle una captura y la vamos a poner acá. ¿Vale? Vamos a acomodar el cuadro un poco, así, y ahora vamos con el otro tipo de triángulo. Ahora vamos a ver qué es un triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo se caracteriza, bueno, vamos a escribir el triángulo acutángulo
se caracteriza por tener todos sus ángulos menores de 90 grados. Esto quiere decir que todos sus ángulos son agudos. A continuación vamos a ver un ejemplo de un triángulo acutángulo para que se pueda entender de mejor manera. Vamos a coger este triángulo, lo vamos a poner por acá, puede ser, pongámoslo así, así. Así está bien. Vamos a ver que este triángulo, vamos a acomodar mejor un poco más hacia este lado. Listo, sí. Y vamos a poder ver que este triángulo tiene todos sus ángulos agudos, es decir, son menores de 90 grados. Este mide 60.28 grados, este mide 59.95 y este mide 95.77 grados. Todos son agudos. Vamos a cambiarle el color. ¿Vale? Todos son agudos. Vamos a tomarle una captura. Vamos a ponerla acá. Vamos a recortarla. Y ya tendríamos un ejemplo de un triángulo acutángulo. Ya vimos todos los tipos de triángulos. Ahora pasaríamos a ver la segunda cosa que tenemos que ya saber para poder entender el tema de razones trigonométricas en ángulos especiales. Vale, ahora vamos a pasar a ver la tercera cosa que tenemos que saber antes de ver las razones trigonométricas en ángulos especiales, que vendría siendo el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un tipo de teorema, ¿sí? A ver, así. Es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es importante. Lo voy a poner en mayúscula porque obligatoriamente este teorema solamente se puede aplicar en un triángulo rectángulo. Es decir, que tenga como mínimo un ángulo, o bueno, solamente puede tener un ángulo de 90 grados. Tiene que tener un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Vamos a este teorema. Con este teorema vamos a poder hallar cualquiera de los tres lados de un triángulo rectángulo. Suponiendo lo siguiente. Vamos a entrar acá. Vamos a hacer un triángulo rectángulo rápidamente. Vamos a borrar esto, que ya no lo necesitamos. Lo que vamos a pasar a ver es cómo se van a llamar los lados en un triángulo rectángulo. Vamos a tomarle una captura. Vamos a pegarlo acá. Así. Y vamos a pasar a ver cómo se llamarían los tres lados de un triángulo en el teorema de Pitágoras. El primer lado va a ser el siguiente. El primero se va a llamar hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y el que se encuentra opuesto o al frente del ángulo de 90 grados. De esta manera. Este se va a llamar hipotenusa. ¿Vale? Voy a acomodar acá para que se vea bien. Esta va a ser la hipotenusa. Ahora, este de acá abajo se va a llamar
cateto y el otro también se va a llamar cateto, en el caso del teorema de Pitágoras, cateto. Este puede llamarse cateto 1, este cateto 2 o viceversa. Ya sabiendo esto, vamos a pasar a ver cuáles son las fórmulas. ¿Sí? Primero vamos a ver cuál es la fórmula general. La fórmula general sería la siguiente. La fórmula general dice que, vamos a insertar esto acá, vamos a hacer acá, vamos a copiar y pegar, nos vamos a copiar y pegar, así y así. Esta dice que la hipotenusa a la 2 es igual a cateto 1 al cuadrado más, bueno, acá me faltó el igual, más cateto 2 al cuadrado. Vamos a acomodar esto un poco acá para que se vea mejor. Vamos a ponerle un subíndice, así, y a este también le vamos a poner un subíndice, ¿vale? Este sería cateto 1, este sería cateto 2, ¿vale? Bueno, cateto 2. Así sería la fórmula general que seguiríamos para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Y terminamos con la fórmula. Esta sería la fórmula general y ahora vamos a pasar a ver de dónde es que sale esa fórmula. Vamos a borrar este triángulo, vamos a coger solamente los puntos, vamos a acomodarlos, bueno, vamos a borrarlos mejor y vamos a hacer 3 polígonos. El primero de ellos va a ser este, aquí, aquí, aquí y aquí. El segundo va a ser aquí, 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 aquí y aquí. Y el tercero de ellos va a ser aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a cambiarles el color. Vamos a ponerlos así. Este lo vamos a poner de este color. Este de acá lo vamos a poner de otro color, de verde. Pues, vamos a acercarnos un poco. Vamos a quitarle ese color verde. Este lo vamos a poner de color verde, así. Este lo vamos a poner de color lo vamos a poner de color rojo y este lo vamos a poner de color gris. Listo, ahí tendríamos cómo es que vamos a entender este teorema. Vamos a tomarle una captura, vamos a pegar acá, ¿vale? Tendríamos esto, que es de donde saldría la fórmula, y ahora vamos a explicar qué tiene que ver esto. Como ya sabemos, el área de un cuadrado es uno de sus lados a la 2, o sea, lado por lado. En este orden de ideas se supone que, o bueno, se supone no, sino que ya está comprobado que este cuadrado que se forma acá, el rojo, más el verde, es igual a este grande. Por eso decimos que cateto 2 al cuadrado, es decir, el cuadrado que se forma acá, más cateto 1 al cuadrado,
bueno, cateto 1 al cuadrado, que es este de acá, más cateto 2 al cuadrado, que es este de acá, es igual a hipotenusa a la 2, que sería este de acá. Por eso es que decimos que hipotenusa a la 2 es igual a cateto 1 a la 2 más cateto 2 a la 2. Ahora vamos a explicar cuáles son las otras fórmulas que saldrían de ahí, que como ya sabemos se puede hallar ya sea el cateto 1, el cateto 2 o la hipotenusa. Para eso vamos a ver las fórmulas derivadas. Las fórmulas que se derivan de la fórmula general serían las siguientes. Vamos a ponerlo así y la primera de ellas pues sería para hallar la hipotenusa. Vamos a meter esto en un radical, ¿vale? Vamos a coger esto, hipotenusa, que sería igual a esto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esto de acá para hallar el cateto 1, ¿vale? Vamos a ponerlo así, así, este sería menos. Acá pondríamos la raíz y acá se lo quitaríamos a este cateto. Vamos a copiar este solo, este solito, y vamos ahora con el otro cateto, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a copiar solo, así, vamos a poner acá, vamos a quitarle ese paréntesis, vamos a poner todo en una raíz, vamos a coger la hipotenusa, la vamos a colocar así, vamos a poner un y un menos, y ahora vamos a cambiar este 2 por un 1 y ya tendríamos todas las fórmulas. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El cateto 1 es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Y el cateto 2 es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Ya sabiendo esto, vamos a pasar al siguiente tema. No vamos a dar ejemplo de esto porque esto es para recordar y para tener las fórmulas a la mano para cuando lleguemos al tema de las razones trigonométricas en ángulos especiales. Ahora iríamos con las razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas que ya todo el mundo debería conocer, pero las vamos a explicar. Entonces, razones trigonométricas. ¿Vale? Tenemos las razones trigonométricas acá y ahora vamos a poner las 6 razones trigonométricas que hay. Vamos a poner ecuación, vamos a agregar un símbolo de fracción, vamos a copiar, pegar, son 6 razones trigonométricas, ahí ya las tenemos. La primera de ellas va a ser seno. La segunda de ellas va a ser coseno. La tercera va a ser tangente. La cuarta de ellas va a ser cosecante. La quinta de ellas va a ser secante. Y la sexta de ellas va a ser cotangente. Tenemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos que la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Tenemos que la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tenemos que la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas serían las razones trigonométricas, las vamos a tener aquí en la mano.
¿sí? No vamos a ver ejemplo de esto tal cual, pero sí las vamos a necesitar más adelante cuando vayamos a ver esto, que es el siguiente tema que ya por fin llegamos a este tema, ¿vale? Ya casi vamos a llegar a este tema, primero nos falta explicar cómo es que se toma esto. Tenemos que recordar, vamos a entrar acá, vamos a hacer un triángulo rápidamente. Vamos a coger todos estos triángulos, todos estos puntos, perdón, los vamos a borrar. Vamos a hacer un triángulo rápidamente, ¿vale? Vamos a hacer un triángulo, pero antes de hacer el triángulo, vamos a recordar una cosa importantísima, que es que esto lo voy a poner en mayúscula y es para poder aplicar las razones trigonométricas debemos tener un triángulo rectángulo. Esto quiere decir que debemos tener un triángulo con por lo menos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? De no ser así, no vamos a poder aplicar las razones trigonométricas. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro triángulo. Vamos a hacer nuestro triángulo. Vamos a coger con esto, vamos a crear un polígono. Vamos a dar así, así, así y así. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro polígono. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo un poco más claro. ¿Vale? No tanto, ahí. Y vamos a coger solamente uno de los ángulos. Para poder sacar las razones trigonométricas e identificar las partes del triángulo, tenemos que coger uno de los dos ángulos, ya sea este de acá o este de acá. El de 90 grados no cuenta, ¿vale? No cuenta. Tenemos que coger uno de los dos ángulos. Estos dos ángulos miden lo mismo, si nos damos cuenta. Ahora mismo lo podemos comprobar. Vamos a coger con esta herramienta, vamos a dar así, así, así. Este mide 45, así, ¿no? De acá, acá, acá. Este también mide 45, ¿vale? Entonces vamos a coger con esto, ¿vale? Vamos a mover esto y ya tendríamos los dos ángulos. Vamos a borrar este ángulo de acá, ¿vale? Nos vamos a centrar en este ángulo para poner las partes del triángulo. Estas fórmulas de acá son suponiendo lo siguiente. Suponiendo que vamos a pegar la captura, vamos a recortar, vamos a coger esto así, vamos a coger esto así, vamos a centrarla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar. A ver, tomando en cuenta este ángulo, este de acá sería el cateto opuesto. Es decir, CO, que es como lo indicamos acá. Vamos a agrandar esto un poco. Vamos a ponerlo así. Vamos a quitarle ese contorno. ¿Vale? Vamos a mover esto así. Vamos a acercar. Este sería el cateto opuesto, este lado de acá. Ahora vamos a ver cuál sería el cateto adyacente. El otro es el cateto adyacente, ¿sí? Tomando en cuenta este ángulo
El cateto adyacente sería este de acá. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Vale? Adyacente. Lo colocamos así. Y finalmente el tercer lado, que siempre va a ser el mismo, sería la hipotenusa. Bueno, el cateto adyacente, en vez de una O, una A, como lo tenemos acá. Y ahora vamos con la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo, ¿sí? El lado más largo y el opuesto al de 90 grados. Entonces, hipotenusa. Ya tendríamos las partes y ya sabemos cómo es que se sacan las medidas de acá. En el caso de que el triángulo nos dé medidas. Si no nos da medidas, pues simplemente no vamos a poder sacar esto. Ahora sí, ya vamos a poder pasar por fin al tema de los ángulos especiales. No vamos a dar ejemplo de esto porque, como ya dije, solamente es un recordatorio para poder pasar al tema final, que es de razones trigonométricas en ángulos especiales. ¿Vale? Bueno, en primera instancia vamos a ver en dónde es que se aplican estos ángulos especiales. Como siempre, como son razones trigonométricas, van a ser en triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Eso va a ser lo primero que vamos a notar. A ver. Se debe aplicar en un ángulo, en un triángulo en un triángulo rectángulo. Es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Ahora vamos a ver dónde es que se tienen que aplicar, más bien, cuáles son estos ángulos especiales. Los ángulos especiales son 3. Vamos a anotar. Vamos a poner cuáles son los ángulos especiales. El primer caso es que se nos presente un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Vamos a poner esto así. Y el segundo caso es que nos aparezca uno de 30 y uno de 60. Los pongo así juntos porque cuando tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados y otro de 30, siempre vamos a tener que el tercer ángulo va a ser de 60 grados. Y viceversa, si tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados y otro de 60 grados, el tercero va a ser de 30 grados. ¿Vale? Otra cosa también de suma importancia que vamos a tener es cuáles son las razones trigonométricas que se aplican en este tipo de ángulos especiales. No todas las razones se aplican cuando hablamos de ángulos especiales. Solamente se aplican 3 razones trigonométricas que van a ser seno, coseno y tangente. Las vamos a colocar acá. Estas son las 3 razones trigonométricas que se aplican en los ángulos especiales. Vamos a comenzar hablando del primer ángulo, que vendría siendo el ángulo de 45 grados. Cuando tenemos un ángulo de 45 grados, en el caso de las razones trigonométricas con ángulos especiales, tenemos que los otros ángulos van a tener las siguientes medidas.
El primero de ellos sería de 90 grados y el otro sería de 45 grados. Pues debemos recordar que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. 45 más 45, 90 más 90 sería 180 grados. Vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra para crear un triángulo con dichas características. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a coger esta herramienta para medir los ángulos. Si no, a ver, este ya sabemos que mide 90, porque este es un ángulo recto. Vamos a medir este. Este mide 45 y por tanto el otro debe medir 45. Vamos a cambiarle el color. Vamos a poner este color. Vamos a correr un poco esto. Y ahora vamos a tomarle una captura y la vamos a pegar acá en el Word. Lo que vamos a hacer es suponer que uno de los lados, uno de los catetos del triángulo es X. ¿Vale? Vamos a suponer que es X. Vamos a insertar, vamos a recortar esta imagen. Y ahora vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Vamos a insertar. Vamos a quitarle el contorno, el relleno. No, el relleno sí se lo podemos dejar. Vamos a suponer que el lado C es igual a X, ¿vale? Este lado es igual a X, por tanto podemos decir que este lado de acá es igual a este lado de acá, y por tanto decimos que ambos lados son igual a X. Solamente nos faltaría hallar este lado de acá. Vamos a subir a buscar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, es este de acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y ahora vamos a hallar el teorema de este lado, la hipotenusa, usando el teorema de Pitágoras. Tenemos x elevado a la 2 más x elevado a la 2. Esto sería igual a raíz de 2x, porque recordemos que x a la 2 más x a la 2 tiene el mismo exponente y misma parte literal, entonces se suman, que haría que la hipotenusa es igual a la raíz de 2x elevado a la 2. Vamos a copiar esto, a pegar, vamos a aplicar una ley de radicales, vamos a copiar, pegar, ¿vale? Esto se multiplicaría. Vamos a quitar este 2. Vamos a quitar esto. Nos quedaría de esta manera. Ahora podemos cancelar el radical que tiene x a la 2. Y en ese orden de ideas nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que la hipotenusa es igual a x raíz de 2. Lo vamos a dejar de esta manera para que así no tengamos decimales aproximados, porque queremos que todo sea exacto. Vamos a insertar, vamos a ponerlo acá, vamos a pegar y vamos a quitarle el contorno y ya tendríamos los lados. Ahora vamos a sacar las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Hay que recordar que no podemos sacar, en este caso del triángulo, no podemos sacar más razones trigonométricas. Podríamos sacar del otro ángulo de 45 grados,
pero ya sería repetitivo y del ángulo de 90 grados no podemos sacar razones trigonométricas. Vamos a sacar razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Como ya habíamos dicho anteriormente, las únicas razones trigonométricas que se pueden sacar de los ángulos especiales son esas tres: seno, coseno y tangente. ¿Vale? Vamos a definir estas, vamos a tomar en cuenta este ángulo. En ese caso ya tenemos una flecha que nos va a indicar, ¿vale? En ese caso, este acá sería el cateto opuesto, lo colocamos. Este de acá sería el cateto adyacente, la hipotenusa, y este de acá sería el cateto adyacente. Vamos a sacar primero el seno. Vamos a decir que seno es igual a, vamos a copiar esto, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ver cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto es x, lo cambiamos, x sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es x raíz de 2. Vamos a copiarla, a pegarla, y ya tendríamos acá. Como podemos ver, acá hay dos x, una está sola y otra está multiplicando, por tanto podemos cancelar y nos quedaría, no de esta manera, sino que nos quedaría 1 sobre raíz de 2. Este sería el seno de 45 grados. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a buscar, el siguiente sería coseno, que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es x, y ya lo tenemos puesto. Y la hipotenusa es igual a x raíz de 2. También lo tenemos puesto. Como podemos ver, los dos catetos equivalen a lo mismo, ¿vale? Si, por tanto, podemos decir que el seno y el coseno de 45 grados es el mismo, 1 sobre raíz de 2. Finalmente, tenemos la tangente, que sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como podemos ver, ambos catetos equivalen a x, entonces lo colocamos, x sobre x, y eso es igual a 1. En ese caso, ahora ya tendríamos las respuestas. Seno es igual a 1 sobre raíz de 2, coseno es igual a 1 sobre raíz de 2, tangente es igual a 1. Debemos recordar que esto es de 45 grados, no se nos puede olvidar. Es necesario colocar esto para que se distinga de qué ángulo pertenecen estas razones trigonométricas, ¿vale? Y podemos sacar un aproximado de estas dos primeras razones trigonométricas que nos quedaron en fracción. Vamos a coger nuestra calculadora, vamos a poner 1 sobre raíz de 2. Eso nos va a dar igual a 0.71 si lo aproximamos a dos cifras, 0.71. Vamos a anotarlo, esto es igual aproximadamente, no podemos olvidar el signo de aproximación. Acá también lo vamos a colocar de una vez, aproximadamente, a 0.71. Acá también 0.71. Y estas serían las razones trigonométricas de lo que es el ángulo de 45 grados. Vamos a acomodar esto acá, vamos a acomodarlo acá, y vamos a acomodarlo por acá. Ya tendríamos las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Recordemos que lo que se utiliza no es la parte decimal, la pusimos acá para ver cuál sería, porque lo que realmente se utiliza es la parte de las fracciones.
Ahora vamos a pasar con el siguiente triángulo, o más bien con los siguientes dos ángulos que venían siendo los ángulos de 60 grados y de 30 grados. ¿Vale? Ahora vamos a irnos a GeoGebra un momento y vamos a quitar estos ángulos también un momento. Vamos a pedirle a la herramienta que nos grafique lo siguiente: el ángulo de acá, acá, acá es de 60, de acá, acá y acá es de 60 también, acá, acá y acá. Todos estos ángulos son de 60, ¿sí? Todos son de 60, significa que es un cuadro equilátero. Y un cuadro equilátero, además de tener todos sus ángulos iguales, también tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, vamos a tomarle una captura. Decimos que vamos a recortarla rápidamente. Decimos que vamos a insertar, vamos a colocarlo por acá. Decimos que si este lado es igual a X, vamos a quitarle el contorno. Si este lado es igual a X, por tanto, este también va a ser igual a X, ¿sí? Y este también va a ser igual a X. Según esto, si cogemos ese mismo triángulo y lo quitamos, si lo quitamos, vamos a borrarlo junto con este punto de acá, tendríamos el siguiente triángulo. Recordemos que el ángulo de acá era de 60, ahora quedaría de 30 grados. Vamos a comprobarlo con la herramienta de GeoGebra. Así, así y así, así, así y así. Este que seguiría siendo de 60 y acá tendríamos nuestro ángulo de 90 grados. 90 grados. Y en este orden de ideas vamos a entrar acá. Vamos a escribir acá. Por tanto, vamos a quitarle la negrilla. Vamos a recortar esto. Vamos a agrandarlo. Así. Por tanto, diríamos que este lado de acá todavía sigue siendo X. Este lado de abajo vamos a bajar esto. Este sería igual. Vamos a cogerlo. Vamos a insertar la herramienta de ecuación. Vamos a ponerlo sobre una fracción. Este sería igual a X sobre 2. Y este sería el que tendríamos que hallar para poder saber su medida. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras.
Ahora tenemos que buscar la fórmula del teorema de Pitágoras que más nos sirva para poder sacar el lado que nos falta del triángulo. Vamos a subir y necesitamos donde nos falta un cateto, podemos utilizar este. Recordemos que no está identificado cuál es cateto 1 y cateto 2. Solo sabemos que ya tenemos un cateto. Bueno, en este orden de ideas, cateto 1 va a ser la hipotenusa a la 2. Bueno, eso ya. Sabemos que la hipotenusa es igual a x, es decir, que esto es igual a x a la 2. Y el cateto 2, en este caso, va a ser igual a x sobre 2. Vamos a coger este número, esta cifra de acá, vamos a darle así. Bueno, vamos a insertarlo manualmente. Vamos a poner x sobre 2. Y ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a aplicar la potencia, ¿vale? A el número de arriba y el número de abajo de la fracción nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría x arriba, x a la 2. Vamos a poner x a la 2, x a la 2 y abajo nos quedaría 4. Ahora, si restamos esto, nos quedaría de la siguiente manera y sería, vamos a quitar esto, nos quedaría, vamos a copiar esto, control C, control V, aquí, así, vamos a ponerle el signo de multiplicación, multiplicación, nos quedaría así, pero acá nos quedaría 3 sobre 4, bueno, nos quedaría que cateto 1 es igual a raíz de 3 sobre 4 por x elevado a la 2. Ahora, si simplificamos esas raíces, sacaríamos raíz de el 4 y de la x a la 2 y nos quedaría como, vamos a borrar esta raíz, nos quedaría una fracción que sería, abajo tendríamos un 2, ¿vale? Un 2 y arriba nos quedaría raíz de 3, vamos a ponerlo en una raíz de 3 por, no, sino por x. Así nos quedaría el cateto faltante. Vamos a copiar y vamos a, así no, vamos a insertar, acá ya insertamos, le quitamos el contorno, sin contorno, y ahora sí lo copiamos y nos quedaría que este cateto tiene esta medida que es de raíz de 3 por x sobre 2. Ahora ya tenemos todos los lados de lo que sería nuestro triángulo con ángulos especiales. Ahora ya pasaríamos a sacar las razones trigonométricas. En este caso sí tenemos dos ángulos. ¿Vale? Tenemos dos ángulos que es el de 30 grados y el de 60 grados. Ahora vamos a sacar primero las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. ¿Vale? Acá son las mismas razones trigonométricas que habíamos sacado anteriormente. Vamos a copiarlas así. Control C. ¿Vale? Control V. Acomodamos las razones.
las colocamos acá. Estas van a ser de 30 grados, no se nos puede olvidar. Y ahora vamos a ponernos a poner los valores, primero de seno, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a buscar, vamos a tomar en cuenta el ángulo de 30 grados. Vamos a insertar una flecha para indicar, ¿vale? Cogemos el grosor. Ahora este de acá va a ser el cateto opuesto, este de acá va a ser el cateto adyacente, lo corremos un poco, y este de acá va a ser la hipotenusa. Tomando eso en cuenta, tenemos que el cateto opuesto es igual a esto, entonces copiamos, pegamos, la hipotenusa va a ser igual a x, entonces simplemente colocamos x, pero acá hay algo importante y es que lo vamos a poner x sobre 1 para recordar cómo es que se tiene que multiplicar. Esto será igual a x sobre 2x, multiplicando dos fracciones haciendo uso de la ley de la oreja, nos quedaría de esa manera. Nos quedaría x sobre 2x, vamos a ponerlo, x sobre 2x, y eso va a ser igual a 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque cancelamos x arriba, x abajo, nos quedaría 1 sobre 2, y esto no hay necesidad de colocar un aproximado, esto es igual a 0.5. Ahora vamos con el siguiente, que sería el coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es igual a x, entonces vamos a reemplazarla aquí, sería x. El cateto adyacente es igual a raíz de 3 por x sobre 2. Vamos a pegarlo. Esto también lo vamos a colocar en una fracción, que sería sobre 1, para volver a aplicar la ley que hace un momento vimos. ¿Vale? Esto multiplicado nos daría raíz de 3 sobre 2, ¿vale? Raíz de 3 sobre 2, y lo vamos a dejar así por un momento. Vamos a pasar a la tangente, ¿vale? Vamos a pasar a la tangente, y esta sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. No hay necesidad de volver a mirar arriba, sabemos que cateto opuesto es igual a este mismo número que acabamos de copiar acá, o sea, a raíz de 3 por x sobre 2, y el cateto opuesto es igual a x sobre 2. Lo copiamos, lo pegamos. Si multiplicamos eso con la ley de la oreja, nos va a dar 2x sobre 2x raíz de 3. 2x raíz de 3, vamos a copiar esto, copiar, pegar, y eso vamos a ver que se puede cancelar 2x arriba, 2x abajo. Eso va a ser igual a, vamos a copiar esto acá rápidamente, así, cancelamos el de abajo, el de arriba también, y esto nos daría 1 sobre raíz de 3. Ahora vamos a sacar unos resultados aproximados. Vamos a coger esto, símbolo de aproximado, y el símbolo de aproximado.
acá si nos damos cuenta, esto, a ver, este de acá, el cateto adyacente es este y el cateto opuesto realmente es este. En ese orden de ideas, esto sí seguiría igual, fue un error de operación. Y ahora vamos a seguir con los valores aproximados. Vamos a coger la calculadora y primero vamos a coger y vamos a poner raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Nos daría, esto está mal digitado, vamos a poner raíz de 3, vamos a cerrar el paréntesis, sobre 2. Vamos a ver cuánto nos da 0.87 porque vamos a tomar los valores aproximados solamente para ver cuáles serían porque realmente no los vamos a utilizar. Ahora vamos a cambiar, ahora vamos a poner el de la tangente que va a ser 1 sobre raíz de 3. Esto nos daría 0.58. Lo colocamos 0.58 y ya tendríamos los valores de lo que serían las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Vamos a insertar, vamos a moverlo sin contorno, este no era, vamos a insertar una forma, vamos a colocar este resultado. Recuerden que debemos utilizar es la fracción sin relleno, el contorno que sea el azul. Vamos a hacer lo mismo con este. Recuerden que utilizamos es la fracción más no el decimal porque necesitamos valores exactos. Y ya podríamos pasar al siguiente ángulo que sería el de 60 grados. Entonces tenemos razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Vamos a coger y las razones trigonométricas van a ser las mismas que con el ángulo de 30 grados, es decir, seno, coseno y tangente. Vamos a coger esto, así y así. Vamos a copiar, vamos a pegar. Vamos a corregir esto, tangente, ¿vale? Vamos a colocarlas acá, pegadas a la izquierda y vamos a corregir esto porque van a ser no de ángulos de 30 grados, sino de 60 grados porque ya estamos con el de 60 grados. ¿Vale? Vamos a coger esto. Vamos a volver a hacer esto acá. Vale. Vamos a quitar este. Vamos a coger este. Lo colocamos, lo pegamos acá. Y ya tendríamos para comenzar a hacer las razones trigonométricas. Cogemos este. Lo colocamos acá. Vamos a ver. Ahora vamos a cambiar esto un poco. Ya vamos a tomar en cuenta es el ángulo de 60 grados y en ese caso la flecha apuntaría hacia allá. Por tanto, este ya no sería el cateto adyacente sino el cateto opuesto. Este ya sería el cateto adyacente en vez del cateto opuesto y este seguiría siendo la hipotenusa. Por tanto, vamos a cambiar, bueno, cateto opuesto, el cateto opuesto ahora es este. Copiamos, pegamos
Ahora revisamos cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es igual a x, así que vamos a reemplazar esto en x, bueno, por x, y vamos a coger esta fracción, por ejemplo, vamos a quitar esta, y tenemos por medio, bueno, antes de eso, recordar poner esto como una raíz para guiarnos y poder hacer la ley de la oreja. En ese orden de ideas, esto nos daría raíz de 3. Vamos a copiar esta raíz de 3 acá, raíz de 3 sobre 2. Así es como nos quedaría, raíz de 3 sobre 2, y esa raíz de 3 sobre 2 nos la vamos a dejar así por un momento, y ya sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Recordemos que nosotros utilizamos el resultado en fracciones porque con los decimales va a quedar aproximado y eso no nos va a servir. Vamos a coger otra vez esta raíz. Ya sabemos que la hipotenusa es x, nosotros la ponemos como x sobre 1 para poder hacer lo que sería la ley de la oreja. Ahora vamos a revisar cuál es el cateto adyacente. El cateto adyacente es x sobre 2. Vamos a quitar esto, ya nos quedaría así. Y vamos a hacer la ley de la oreja, la cual nos daría x sobre x2. Vamos a asegurarnos de que si sea así, sí, nos daría x sobre 2x. Cancelamos las dos x, la que está arriba y la que está abajo. Y eso nos daría 1 sobre 2, y eso nos daría igual a 0.5. Acá podemos colocar decimales sin necesidad de poner el símbolo de aproximación porque da exactamente 0.5. Ahora vamos con la tangente. Ahora vamos con la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es igual a este que tenemos acá, a raíz de 3 por x sobre 2, y el cateto adyacente es igual a x sobre 2. Este sí lo tenemos que cambiar porque no está esta cifra. Vamos a cambiarlo. Y ahora vamos a aplicar la ley de la oreja para resolver este ejercicio. Nos daría 2x raíz de 3. Vamos a insertar esto acá. Raíz de 3 sobre 2x. Cancelamos los 2x, y arriba nos quedaría raíz de 3. Raíz de 3 sobre 1, y eso es igual a raíz de 3. Copiamos la raíz de 3, lo pegamos. Eso es igual a raíz de 3. Ahora sí vamos a ver cómo serían los resultados aproximados, aunque no los vamos a utilizar, porque como ya dije, son los fraccionarios, porque no se utilizan resultados aproximados, sino resultados exactos. Acá vamos a coger con nuestra calculadora y vamos a colocar raíz de 3 sobre 2. Eso es igual a 0.87 si lo aproximamos a dos cifras. 0.87. Ahora vamos con raíz de 3. Vamos a quitar esto. Vamos a colocarlo acá. Vamos a quitar esto. Y este raíz de 3 es igual a 1.73 si lo aproximamos a dos cifras. 1.73. Ahora vamos a encerrar esto. Vamos a insertar unas.
Ahora los encerraríamos. Vamos a encerrar los dos resultados. Vamos a quitarle el relleno. No se nos puede olvidar que el resultado que debemos utilizar es el que nos da, no como decimal aproximado, sino como resultado exacto, es decir, las fracciones o en su caso una raíz. ¿Vale? Ahora vamos a ver, ya terminamos de ver cómo es que se sacan los ángulos, vamos a ver unos ejemplos de cómo es que se sacan los ángulos. Ahora, ejemplo, en negrilla, ejemplos con ángulos de 30 y 60 grados. Recordemos que estos dos ángulos se encuentran en el mismo triángulo, se pueden encontrar en el mismo triángulo, ¿vale? Vamos a, vamos a utilizar este mismo triángulo que tenemos acá y le vamos a poner unas medidas especiales, ¿vale? Vamos a correr esto un poquito hacia acá, vamos a correr los ángulos para que se vean mejor, los corremos, los corremos, los corremos, vamos a cambiar el color rápidamente, le tomamos una captura, vamos a Word, pegamos la captura, vamos a recortarlo, lo recortamos y ya le vamos a poner las medidas, ¿vale? Vamos a decir que el lado B, bueno, este lado, vamos a decir que el lado B va a ser igual a 2 y como ya habíamos visto anteriormente, el lado que está acá va a ser la mitad de la hipotenusa, ¿vale? El cateto que esté abajo, bueno, en este caso el cateto más pequeño con un triángulo con estos ángulos, el cateto más pequeño va a ser la mitad de la hipotenusa. Entonces vamos a quitarle el relleno, a quitarle el contorno, el relleno sí se lo vamos a dejar, este va a ser igual a 2, vamos a copiar y pegar, este va a ser igual a 1, para que el triángulo tenga sentido y nos coincidan en las medidas de los triángulos, vamos a coger con el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos explicado anteriormente. En este caso va a ser para hallar un cateto, así que lo buscamos, puede ser este, bajamos y vamos a aplicarlo. Entonces tenemos que cateto 1 es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa, como ya habíamos visto en teoría anteriormente, es igual a 2 y el cateto 2 es igual a 1. Esto sería igual a la raíz de 2 elevado a la 2 es igual a 4 menos 1. Eso sería igual a la raíz de 3. Vamos a dejar el resultado así como raíz de 3 porque hay que recordar que no se pueden utilizar decimales. Vamos a dejarlo así. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar y pegar. Ya tendríamos las partes. Ahora vamos a sacar las razones trigonométricas primero del ángulo de 30 grados. Vamos a sacar razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Vamos a buscar las razones trigonométricas, que recordemos que son 3, que son seno, coseno y tangente, las que se pueden utilizar en ángulos especiales. Las cogemos, copiar, pegar, las acomodamos y ahora vamos a comenzar a ver las razones.
trigonométricas de el ángulo de 30 grados. Vamos a copiar, vamos a pegar, y antes de comenzar a sacar lo que serían las razones trigonométricas, vamos a definir cuáles serían el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a poner una flecha para indicar cuál es el cateto opuesto. Vamos a poner cateto opuesto es igual a 1 raíz de 3, que sería igual a cateto adyacente, y tendríamos 2, que es igual a la hipotenusa. Ya una vez teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar a reemplazar los valores. Cateto opuesto es igual a 1 y la hipotenusa es igual a 2. Esto sería a 1 sobre 2 y esto sería igual a 0.5. Ahora pasamos con el siguiente, que es el coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que copiamos esto. Vamos a ver cuál es el cateto adyacente, es raíz de 3. Vamos a copiar esta raíz. Raíz de 3, vamos a ponerla en una fracción sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es igual a 2. Esto lo vamos a dejar así un momento. Debemos recordar que se utilizan fracciones y no decimales aproximados, porque de esa manera no vamos a conseguir dar con el resultado exacto. Pasamos con el siguiente. Vamos a copiar esto, a pegarlo, y el cateto opuesto es 1, ¿vale? Y el cateto adyacente es raíz de 3, ¿vale? Raíz de 3 sería igual a 1 sobre raíz de 3, y ahora sí vamos a comenzar a sacar lo que serían los resultados aproximados para saber a cuánto equivaldrían en fracción, en decimal, perdón. En decimal vamos a sacar la calculadora y tenemos raíz de 3, bueno, acá raíz de 3 sobre 2, vamos a ver cuánto nos da 0.87. Entonces colocamos 0.87 aproximadamente, y el otro es 1 sobre raíz de 3. Borramos esto, colocamos 1 sobre raíz de 3, buscamos la raíz de 3, y eso sería igual a 0.58 si lo aproximamos a dos cifras, ¿vale? 0.58. Y ahora lo que haríamos sería revisar si estas razones trigonométricas nos dio como en el ángulo de 30 grados, suponiendo que un lado fuera equivalente a x. Como podemos ver, 1 sobre 2, vamos a ver, el seno nos dio 1 sobre 2, vamos a revisar seno 1 sobre 2. Ahora vamos arriba, el coseno de 30 grados nos dio raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 nos dio, y tendríamos la tangente que nos dio 1 sobre raíz de 3, revisamos 1 sobre raíz de 3. Ahora vamos a pasar a ver las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Vamos a volver a coger estas razones que están escritas con la herramienta de ecuación de Word, las vamos a pegar, las vamos a coger así, las vamos a poner acá, y antes de esto vamos a redefinir quién es cateto opuesto tomando en cuenta el ángulo de 60 grados. Tenemos aquí, lo colocamos, lo ponemos así, el cateto opuesto sería raíz de 3, el cateto adyacente sería 1, y la hipotenusa sería el mismo, es decir 2.
Ya teniendo esto presente, también vamos a corregir una cosa que debemos recordar que es de 60 grados porque ya pasamos al ángulo de 60 y vamos a empezar con este, ¿vale? Vamos a empezar con este y tenemos que es igual, bueno, el cateto opuesto es raíz de 3, ¿vale? Raíz de 3 y la hipotenusa sigue siendo la misma que es 2, ¿vale? Lo dejamos así. Ya después vamos a ver cómo quedaría en decimal, a pesar de que no vamos a utilizar un decimal aproximado, sino la raíz. Bueno, vamos a copiar esto. Entonces, copiar, pegar, ¿vale? Copiar y pegar, y el cateto adyacente pasó a ser el 1. Entonces, cateto adyacente es 1 y ya sabemos que la hipotenusa es 2. Lo dejamos, bueno, este sí lo podemos poner en decimal, pero aunque es mejor en fracción, podemos ponerlo en decimal porque este decimal sí es exacto, no es ninguna decimal aproximado. ¿Vale? Vamos a coger esto, copiar, pegar. El cateto opuesto equivale a raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3, el cateto opuesto, y el cateto adyacente. Vamos a revisar acá, el cateto opuesto si es raíz de 3 y el cateto adyacente es igual a 1. Entonces nos quedaría raíz de 3 sobre 1 y eso es igual a raíz de 3. Ahora sí vamos a pasar a ver los resultados aproximados, ¿vale? Vamos a utilizar el símbolo de aproximación, no se nos puede olvidar, símbolo de aproximación. Vamos a ir primero con raíz de 3 sobre 2. Bueno, primero vamos a ir con raíz de 3 sobre, bueno, raíz de 3 con raíz de 3, raíz de 3, que es igual a 1.73. Colocamos el resultado, 1.73 aproximadamente, aproximando dos cifras, y ahora sí vamos con el otro que es raíz de 3, raíz de 3 sobre 2. Esto es igual a 0.87 si aproximamos a dos cifras, 0.87. Y vamos a verificar si estas coinciden con las de arriba. Así que vamos a subir. Primero tenemos seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Vamos a verificar raíz de 3 sobre 2 si nos quedó bien. Ahora vamos con 1 sobre 2. Bueno, el coseno de 60 grados es igual a 1 sobre 2. Si nos quedó bien. Ahora iríamos con la tangente de 60 grados, que es igual a raíz de 3 sobre 1. Bueno, la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Y si nos quedó bien. Ahora pasaríamos a ver lo que serían el ejemplo de razones trigonométricas. Vamos a ponerlo así. Ejemplo, razones, ejemplo con ángulo de 45 grados. Para esto rápidamente vamos a hacer un triángulo que no se nos puede olvidar qué tipo es, isósceles, que tiene dos lados iguales. Por eso era que decíamos acá arriba, que íbamos a asumir que cateto opuesto y cateto adyacente tuvieran la misma medida, que sería x, ¿vale? Ahora vamos a utilizar GeoGebra, como ya habíamos dicho, para hacer un ejemplo con un triángulo isósceles para los ángulos de 45 grados. A ver, vamos a ponerlo acá, vamos a hacer uno rápido. No queremos el ángulo, queremos es, bueno, movamos los dos puntos, irían acá. Realmente este punto solamente nos interesa porque es el que tiene los grados.
Vamos a quitar este entonces. Bueno, acá ya tenemos los grados, ahí se logran ver los grados perfectamente. Vamos a cambiarlo de color. Ahora le vamos a tomar una captura, nos vamos acá, vamos a darle copiar, ya le vamos a poner las medidas, primero vamos a recortar la imagen, así y así, ¿vale? Ahora cogemos esta imagen, la agrandamos y vamos a poner que las medidas van a ser las siguientes. A ver, la primera medida va a ser igual, este cuadro de acá no es el que me sirve este de acá. Vamos a poner que esta medida sea de 2, ¿vale? Vamos a quitarle el contorno y vamos a poner que esta medida, bueno, esta medida no, perdón, vamos a ponerle que esta medida sea de 2 y esta medida de acá abajo sea de 2, pues debemos recordar que esto es un triángulo isósceles y estos son los dos lados iguales, ¿vale? Tendríamos que hallar la hipotenusa, ya la sabemos hallar perfectamente. Vamos a buscar la fórmula de la hipotenusa, es para hallar la medida del lado de la hipotenusa, la pegamos, ¿vale? Cogemos, pegar, y esta no era, la buscamos de nuevo, es esta de acá, ¿vale? Ahora sí, la pegamos, tenemos que 2 raíz de 2, bueno, el cateto 1 es 2 y el cateto 2 también es 2. Los dos catetos tienen la misma medida. Ahora tenemos 2 a la 2 es igual a 4 y 2 a la 2 es igual a 4 y también tenemos que 4 más 4 es igual a 8 y si descomponemos el número vamos a tener que esto es igual a 2 elevado a la 2 por 2, ¿vale? Entonces cogemos 2 elevado a la 2 por 2 por 2, ¿vale? Raíz. Ahora si aplicamos las, eh, las leyes de las raíces nos quedaría, nos quedaría como, nos quedaría 2 raíz de 2. Este va a ser la cifra que vamos a utilizar para ese lado del triángulo. Colocamos, a ver, la cogemos y la colocamos. ¿Vale? Ahora vamos a hallar las razones trigonométricas del único ángulo del cual las podemos hallar, que es del ángulo de 45 grados. Entonces serían razones del ángulo ángulo de 45 grados. ¿Vale? Vamos a buscar las razones trigonométricas, las vamos a copiar y a pegar. Rápidamente vamos a copiar y pegar las razones trigonométricas. Así, así, y así no, y así, seno, coseno y tangente. Rápidamente vamos a copiarlas, las tenemos acá, vamos a ponerlas a la izquierda y antes de todo vamos a definir cuál es cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa.
Vamos a coger la flecha, vamos a indicarla acá, vamos a cambiar el color esta vez para que se pueda diferenciar mejor y vamos a comenzar a distinguir. El primero que distinguimos rápidamente y de una manera bastante sencilla es la hipotenusa. Siempre va a ser la misma, el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto va a ser 2, ¿vale? Cateto opuesto va a ser igual a 2. Corremos esto un poco. Y el cateto adyacente también va a ser igual a 2, ¿vale? Lo cogemos, lo cuadramos y ahora ya podemos comenzar a reemplazar. Bueno, este es un ángulo de 45 grados, así que también vamos a cambiar este valor acá. 45, 45 y 45. Lo cambiamos y ya podemos comenzar a reemplazar para comenzar a operar y llegar al resultado. Bueno, el cateto opuesto es igual a 2, ¿vale? A 2. Y la hipotenusa es igual a 2 raíz de 2. Vamos a coger acá 2 raíz de 2. ¿Vale? En este caso se cancelaría el 2 de arriba con el 2 de abajo. Ya sabiendo esto, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar y se quedaría 1 sobre 2, ¿vale? Quedaría 1 sobre 2. Después vamos a sacar el resultado aproximado en decimal para saber cómo quedaría, más no para usarlo. Ahora tenemos el cateto adyacente es igual a 2, entonces este ya está, la hipotenusa también es igual a 2, por tanto, así también nos quedaría lo que sería el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es 2, la hipotenusa, que es 2 raíz de 2, y a partir de acá ya nos damos cuenta que el seno de 45 y el coseno de 45 son el mismo, tienen el mismo valor. Cancelamos el 2 de abajo con el 2 de arriba y nos quedaría 1 sobre 2. Después también vamos a sacar el resultado en decimal y vamos con este si es diferente, el cateto opuesto es igual a 2, ¿vale? Ya lo tenemos y el cateto adyacente también es igual a 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1. ¿Vale? Ya vamos a comenzar a sacar los resultados en decimal aproximado solamente para ver cómo quedaría. Recordemos que lo que se utiliza es la fracción para tener resultados exactos. Bueno, vamos a coger con la calculadora y vamos a ver 1 dividido raíz de 2 dividido raíz de 2, ¿vale? Eso sería igual a 0.71 si lo aproximamos a dos cifras, 0.71, y el siguiente, que es también tiene el mismo valor, el seno y coseno de 45 grados tienen el mismo valor, 0.71 aproximado, es decir, 1 sobre raíz de 2, y solamente nos faltaría verificar, a ver, seno de 45 grados, 1 sobre raíz de 2, vamos a subir, seno de 45 grados, acá 1 sobre 2, el coseno es 1, bueno, seno de 1 sobre raíz de 2, coseno de 45 grados, 1 sobre raíz de 2 también, tangente 1, sí, coinciden. Ya con esto terminamos el video, espero que les haya gustado y que hayan podido aprender sobre las razones trigonométricas en los ángulos especiales. Probablemente deje este archivo en la descripción del video para que se puedan guiar más adelante. Con esto ya termino.